Señor Ignacio San Román, jefe de la subdelegación en Medellín del Comité Internacional de la Cruz Roja. Bienvenido, jefe. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Primero quería daros las gracias a Teleantioquia por recibirnos para presentar este informe de retos humanitarios 2022, que lo hacemos una vez al año. Sobre todo, más o menos, tiene el objetivo de dar visibilidad a las consecuencias humanitarias que producen los conflictos armados aquí en Colombia. Pero al mismo tiempo también para hacer un llamado a los actores armados para que respeten el derecho internacional humanitario, que alivie el sufrimiento de la población, y a las instituciones, tanto estatales como no estatales, para que refuercen la respuesta integral a las víctimas del conflicto. Muy preocupados, jefe, porque precisamente ese respeto, es decir, tanta pedagogía, tantos años, 2 décadas por lo menos de la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, y el asunto se deteriora en escenarios donde se está implementando un acuerdo de paz, donde el nuevo gobierno nacional habla de paz total y acercamiento, incluso de ceses bilaterales al fuego. En términos generales, para que partamos por ahí, ¿cuáles son los principales hallazgos? Porque lo que vemos del escenario del acumulado de los últimos 5 o 6 años es realmente muy preocupante. Nosotros ahora nuestro análisis dice que la situación lleva empeorando, al menos desde 2018, los últimos 6 años. La situación, sobre todo, por ejemplo, en Antioquia, las situaciones como la presencia y uso de artefactos explosivos con efectos indiscriminados sigue aumentando. El número de desapariciones, las agresiones a la misión médica, creo que el departamento de Antioquia es el departamento más afectado por agresiones a la misión médica y otros servicios de salud. Luego también seguimos viendo desplazamientos, los confinamientos que sufre la población civil, y todas estas consecuencias humanitarias permanecen, y algunas de ellas han ido aumentando durante los últimos años. Yo quiero preguntarle, ustedes desde la Cruz Roja Internacional, ¿cómo analizan esa situación tan compleja que estamos viviendo en el Bajo Cauca antioqueño? Ya usted lo decía, Antioquia es uno de los principales víctimas con agresiones a las misiones humanitarias, hemos visto agresiones a esas misiones de salud también. ¿Cómo analizan ustedes la situación del Bajo Cauca? Nosotros nos enfocamos nuestra presencia donde tenemos más presencias, en las zonas donde normalmente confluyen varios actores armados, tanto la fuerza pública como otros actores armados no estatales, y en esas zonas normalmente es donde hay unas consecuencias humanitarias más severas, tanto por los enfrentamientos en los que se enfrentan los grupos, como en otras dinámicas que están también derivadas a la quizá poca presencia estatal institucional en esas zonas aisladas que históricamente han estado afectadas por los conflictos. Nuestro análisis es que hay que prestarle mucha atención, y que tanto el gobierno como los grupos armados que tienen control territorial en algunas de esas regiones tienen que tener mucha énfasis en cuidar, respetar a la población civil y en afectarla lo menos posible de acuerdo a sus actividades. Y respetar el derecho internacional humanitario, que para nosotros es clave, no solo en tiempos de conflicto, también en momentos donde hay negociaciones entre las partes, incluso en momentos de posconflicto, donde todavía hay desaparecidos, donde todavía hay presencia de artefactos explosivos, y muchas dinámicas que hay que abordar con mucho cuidado y con mucha atención a la población. Jefe, yo me quiero detener en un punto que usted ha hecho mención, los ataques a la misión médica, porque este año ya lo evidenciamos, ya lo vivimos. Este es el informe del año 2022 y hay una preocupación puntual en las cifras de Antioquia, porque es el departamento que mayor ataques a la misión médica registra. Por eso yo quiero preguntarle qué tipo de ataques han evidenciado ustedes en contra de la misión médica, y se ha perdido como ese respeto a ese trabajo tan sagrado que desarrollan los trabajadores de la salud. Nosotros hemos registrado este año 426 agresiones a la misión médica. Nosotros somos parte de la Mesa Nacional de Misión Médica. Nosotros también tenemos en cuenta las agresiones a la misión médica a otros servicios de salud que van más allá de la misión médica, incluso servicios de salud o médicos tradicionales. Pero en este caso son los datos de la Mesa Nacional. De esas, como 62% de los casos son agresiones
fuera del marco de los conflictos armados no internacionales. Y otro 38% son infracciones que están dentro del marco de los conflictos armados no internacionales. Este tipo de agresiones pueden ser tanto al personal de salud, como afectando instalaciones, como a medios de transporte o ambulancias de la misión médica, y a veces incluso la presión que se puede poner a profesionales de salud para que no tengan en cuenta sus criterios profesionales de gravedad de la situación para atender a la población con la prioridad que ellos determinen, ¿no? Hay muchos tipos de condiciones, es una situación que nos preocupa, y especialmente en Antioquia, donde se han dado el 15% de los casos del nivel del país, ¿no? Una situación bastante preocupante. Claro. En el informe ustedes hablan de, al lado del tema de salud en medio de los conflictos, hay un capítulo que habla de la incertidumbre, que la incertidumbre no cesa, incluso ese es el titular del informe. De qué manera los desaparecidos en conflicto, en estos enfrentamientos, tienen unas cifras muy grandes. Hablan de 209 casos de personas integrantes de la fuerza pública y grupos armados que han desaparecido. Esa incertidumbre que hay entre la población civil se viene presentando en estos días, se acrecienta más esa incertidumbre. A día de hoy, esa información, sí, esos 209 casos son los que hemos documentado nosotros directamente. Nosotros, como te digo, tenemos presencia en las zonas más afectadas por el conflicto, pero no en todo el territorio, con lo cual muestra solo una parte de la problemática. La problemática probablemente es mucho más extensa. Todavía, por desgracia, hay grupos armados que utilizan esta técnica para generar miedo en la población, pero también hay muchas de las desapariciones que ocurren por una mala gestión de los cuerpos, de los cadáveres, por no identificar y no poder en contacto y devolver esos restos a los familiares. La incertidumbre, el no saber qué ha pasado con un ser querido, es una situación que provoca situaciones de salud mental, psicosocial, que se extienden durante mucho tiempo. Nosotros tenemos muchos servicios de apoyo psicosocial a familias de desaparecidos, y este año, por ejemplo, hemos hecho recuperaciones de 26 cuerpos en el territorio entre Antioquia y el Chocó, directamente por nuestros equipos, para poder volver a dar noticias a sus familiares. Jefe, uno podría detenerse en muchos capítulos del informe, pero hay un asunto que preocupa, es el esfuerzo pedagógico para que los convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario sea realmente acogido, acatado, conocido en Colombia. ¿Qué esfuerzo están haciendo ustedes para esa pedagogía? Además, porque es que el caso de Colombia se complejiza un poco, porque no solo son los combatientes, son civiles instrumentalizados por los combatientes, bien sea vía presión o incluso pago. Lo del Bajo Cauca, a los muchachos les pagan una plata diaria para que mantengan los bloqueos. Los que quemaron las ambulancias no eran combatientes identificados, sino personas motivadas, presionadas o pagadas para generar esos disturbios y esa violencia. ¿Cómo llegar con el mensaje de pedagogía, de derecho internacional humanitario, a esas otras esferas? Porque esto ya trasciende simplemente al combatiente. Nosotros, en nuestra labor, de lo que hacemos es normalmente estar presentes en el terreno, documentamos violaciones del derecho internacional humanitario. Este año cerca de 400 violaciones del derecho internacional, solo documentadas por nosotros, no son todas las que han ocurrido. Y luego hacemos formación directamente con miembros de los distintos grupos armados no estatales, pero también con la fuerza pública. Y en otros entornos, tanto universitarios y otros entornos de la institucionalidad, para que haya un mayor conocimiento y una mayor supervisión sobre las reglas que rigen los conflictos armados. ¿Cuáles son? Nosotros tenemos un poco como eslogan de hasta la guerra tiene límites. Eso es lo que es el derecho internacional, son esas normas mínimas que hay que respetar, que luego tampoco son las únicas. Nosotros siempre animamos también a las partes del conflicto a que ellos mismos lleguen a acuerdos que vayan más allá de lo que ofrece el derecho internacional, que ofrece esos mínimos que sí que hay que respetar para que las consecuencias humanitarias de la violencia y de los conflictos se disminuyan, ¿no? Señor San Román, en medio de todas esas cifras tan preocupantes que ustedes presentan en este informe, también vale la pena mirar lo positivo.
la labor que está haciendo la Cruz Roja. Impresionante. Aquí veo que benefició Muchas. a 334.000 Sí. personas en 2022, que cumplen 54 años, que son un equipo de 504 trabajadores comunitarios y hacen presencia en todo el país, y vemos unos proyectos que ustedes impulsan en diferentes regiones que definitivamente le cambian la vida a esas comunidades. Ese balance de lo positivo, ¿qué hay que decir ahí? Bueno, nosotros seguimos comprometidos. Llevamos trabajando en Colombia casi 50 años. Queremos seguir apoyando a la población. Tenemos una parte de nuestro trabajo que es esa supervisión de la aplicación del derecho internacional en diálogo con los grupos, pero también tenemos muchas actividades que van directamente vinculadas a la atención a las víctimas. Mucho de esto lo hacemos con socios, tanto pueden ser institucionales como sobre todo trabajando con la Cruz Roja colombiana, con la que siempre tenemos una relación muy cercana. Pero hacemos proyectos de muchas categorías, tanto de acceso a agua para personas confinadas que no pueden acceder a otras zonas, o medios de vida, proyectos agrícolas, proyectos ganaderos que permiten a la población tener un poquito más de resiliencia, ¿no? Tenemos proyectos de apoyo psicosocial, mucho vinculado a víctimas de violencia sexual, que es una de las problemáticas quizá menos visibilizada, porque salud mental, ¿no? Hacemos Claro. mucha salud mental para víctimas de violencia sexual y para familias de personas desaparecidas. Tenemos proyectos de apoyo en salud, a centros de salud, pero también de atención directa a víctimas del conflicto. Entonces hay proyectos de rehabilitación física para víctimas de artefactos explosivos, claro, y de minas. Entonces hay una variedad, una plétora de actividades que seguimos comprometidos a seguir haciendo, sobre todo en esas regiones que están más afectadas. Nos gustaría tener la capacidad de llegar quizá todavía a mayor población, pero bueno, hacemos lo que podemos, por supuesto, en coordinación con muchos otros actores que están vinculados y que tienen un esfuerzo para mejorar la vida de las personas afectadas por la guerra. En esa misma línea, ¿cómo fue ese balance en tema de asistencia a las poblaciones confinadas? Porque es una situación prácticamente silenciosa, donde la fuerza pública, el mismo Estado, no se atreve a entrar, pero que en muchos casos están ustedes como Comité Internacional llegando a esas poblaciones. Donde, por ejemplo, tenemos una situación quizá más seria en la dinámica del confinamiento es en el departamento del Chocó. El departamento del Chocó es el primer departamento afectado por confinamiento en Colombia, y hay muchas comunidades que tienen muchas dificultades, ¿no? Por esas dificultades de movimiento, a veces por miedo, a veces directamente impuesto, no pueden acceder a sus medios de vida, a sus campos, al pan coger, no pueden acceder a una fuente de agua o a servicios de salud en el momento adecuado, ¿no? Por la dificultad del movimiento. Entonces nosotros hacemos una variedad de actividades, primero para tener mejores medios de vida a nivel local, para tener menos dependencia de esos movimientos, o alternativas de medios de vida más diversos. Podemos hacer proyectos como de formación en primeros auxilios comunitarios, para que esa primera respuesta, ese primer momento, por lo menos a nivel comunitario, puedan tener una respuesta directa. En algunos sitios quizá hacer proyectos de recogida de agua de lluvia para que la gente no tenga que estar expuesta a zonas donde pueden estar en peligro. Toda esa actividad tiene un impacto positivo, aunque nosotros lo que queremos hacer es un llamamiento a los distintos actores armados para que siempre protejan la vida y la dignidad de las personas, y no solo la vida, sino también todos los medios y todos los servicios básicos mínimos que necesitan para poder llevarla con una vida completa y digna, ¿no? Señor San Román, Sí. Ignacio San Román, jefe de la subdelegación en Medellín del Comité Internacional de la Cruz Roja, gracias por acompañarnos y por ofrecernos el informe, el balance humanitario 2022, caso puntual para Antioquia, pero además estos retos humanitarios de 2023, año que no empezó bien en materia de defensa del derecho internacional humanitario en Antioquia y en Colombia. Gracias, jefe. Bienvenido siempre. Muchas gracias a vosotros.